Hola chicos y chicas, muy buenas, soy Moisés Fernández y bienvenidos al curso básico de Joomla. En esta nueva entrega, que ya estamos en la número 9, vamos a trabajar dos aspectos que están relacionados. Uno es crear un menú secundario, recordad que solamente tenemos un menú principal, pues vamos a crear un menú secundario, un menú terciario, etcétera, para que sepáis cómo se hace. Y luego además vamos a crear un elemento de menú que se llama contacto, de tal manera que se va a abrir una especie de formulario con información y cualquier usuario que navegue por internet pueda coger y contactar con nosotros de forma profesional. Vamos por tanto a la primera parte, que es crear un menú secundario, incluso un menú terciario. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente tenemos que irnos a la parte de menús y tenemos, fijaros, un menú principal y para de contar. Entonces, para crear diferentes menús, un menú principal, un menú secundario, terciario o incluso otros nombres, menú de categoría, menú de centro, menú de biblioteca, tenemos que darle a gestor de menú y añadir nuevo menú. En otro caso hemos dicho que vamos a crear un menú secundario, incluso vamos a crear otro terciario, para que tengamos diversidad. El tipo de menú, vamos a poner menú secundario, todo junto, que es una especie de alias, y descripción, algo parecido. Y le vamos a dar a guardar y nuevo porque además vamos a crear otro menú diferente, el tercero, en nuestro caso. Vamos a suponer que queremos crear un menú únicamente para los departamentos, que también tiene su ideología. Como es el último menú que queremos crear, le vamos a dar a guardar y cerrar. Como veis, ya nos va a aparecer los tres diferentes menús, menú principal, menú secundario y uno que he llamado yo departamentos, que será como el tercero. Y si nos situamos dentro del menú y pinchamos una vez, nos va a aparecer los tres, para que desde aquí podamos decir, oye, en menú principal quiero añadir un elemento, o no, en el menú secundario quiero añadir otro elemento, o bueno, no, en el departamento también quiero añadir otro, y podemos jugar desde aquí para añadir elementos a uno u a otro. Aunque tengamos los tres menús principales creados, no nos va a aparecer los dos últimos porque no les tenemos asignado ningún tipo de módulo. Por tanto, es tan sencillo como darle aquí añadir un módulo para este tipo de menú, elegir el título, que en este caso es menú secundario. Un aspecto muy importante es la posición, que eso lo vamos a tratar en el siguiente video tutorial. Por ahora vamos a meterlo en la posición número 7. ¿Vale? Y esto ya lo explicaré con más calma porque tiene más historia de la que pueda aparecer en un principio. Es muy importante situarnos a opciones y elegir que se muestren los menús de elementos secundarios. Una vez que terminemos le damos a guardar y cerrar. Como veis nos ha redirigido al gestor de módulos, en el que podemos observar los diferentes módulos que tenemos en nuestra página principal. Nosotros vamos a volver a nuestros menús, pinchamos en gestor de menú para que aparezcan los tres menús que tenemos y vamos a añadir el otro menú asociado a departamentos. Le damos a añadir un módulo para este menú y hacemos el mismo procedimiento. Menú departamento, vamos a elegir la posición 7 y en opciones vamos a darle a que los menús secundarios me lo ofrezcan como sí. Y por último le damos a guardar y cerrar. Por tanto, ya tenemos un módulo por cada menú. Llegado a este punto ya hemos añadido dos menús adicionales, como es menú secundario y departamentos. Y además le hemos asignado un módulo a cada menú. Ahora nos falta, porque además si actualizamos la página web no nos va a aparecer ningún tipo de menú. ¿Veis? Solamente tenemos el menú principal. Eso se debe a que cada menú, con su módulo correspondiente, debe tener al menos un elemento. Vamos, por ejemplo, al menú secundario, pinchamos una sola vez, le vamos a dar a nuevo y vamos a elegir un tipo de elemento de menú. En nuestro caso, como todo va por artículo, vamos a elegir un artículo simple. Y al seleccionar el artículo, vamos a elegir de todos los artículos que hemos publicado alguno en concreto. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar biblioteca. Vamos a poner el título biblioteca menú en el alias y le doy a guardar y cerrar. Al hacer eso ya tenemos dentro del menú secundario un elemento que se llama biblioteca. Ahora, como ya ese menú secundario no está vacío, puedo cargar mi página web y ya tenemos nuestro menú secundario con su elemento biblioteca. Esa es la diferencia entre tener un elemento, varios o ninguno. Si yo quito biblioteca, ya menú secundario no va a aparecer. Vamos a hacer de la misma forma con departamentos y lo puedo hacer de dos formas distintas. Una, pues yo puedo coger, irme a menús, departamentos, que es mi tercer tipo de menú, y darle a añadir nuevo elemento de menú o darle a gestor de menú. Me van a aparecer todos los diferentes menús que he colocado, departamentos, y dentro de departamentos darle a nuevo. Vamos a hacerlo esta es la primera forma que lo hemos hecho, vamos a darle esta que es más rápida. Departamentos y añadir nuevo elemento de menú. ¿Qué tipo de elemento de menú? Pues vamos a elegir, igual que antes, un artículo simple.
Después selecciono un artículo en concreto, pues por ejemplo, vamos a seleccionar como un departamento, por ejemplo, informática. Y ya sencillamente le doy a guardar y cerrar. Me voy a inicio, cargo y ya tenemos nuestro menú de departamentos, que además me lo ha colocado arriba. El orden lo podemos cambiar perfectamente, pero ya veis cómo podemos crear no solamente un menú principal, sino otros muchos más, 2, 3, 4, 5, casi infinitos, ya depende un poco de la estética y la utilidad que se le quiera dar a cada menú. Y lo más interesante de todo es que cada menú puede tener diferentes elementos. Por ejemplo, en departamentos yo puedo tener informática, lengua, matemáticas, etc. En el menú secundario pues puedo tener otras ramas distintas como biblioteca, la radio, una revista digital, etc. Y en menú principal pues puedo colocar, digamos, los elementos más importantes. Digamos que esto ya va un poco a la subjetividad de cada uno a la hora de hacer su página web, pero que por lo menos se sepa que podemos tener diferentes menús. Dicho esto, yo voy a eliminar uno de los tres menús, me voy a menú, gestor de menús, me voy por ejemplo a departamentos, lo voy a eliminar, así de sencillo, actualizo y solamente me voy a quedar con un menú principal y un menú secundario. Perfecto. A partir de ahora ya vamos a pasar a la segunda parte de este video tutorial, que consiste en crear un menú de contacto, algo muy útil en toda página web, y veréis que no es tan difícil como puede parecer en un primer momento. A partir de ahora lo que yo voy a hacer es crear un menú contacto dentro de mi menú secundario. Es decir, justo aquí debajo voy a crear un elemento que se llame contacto, que al pinchar ahí se va a desplegar una serie de opciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos al backend. Vamos a darle a componentes. Dentro de componentes nos tenemos que situar en contactos y después en categorías. Antes de crear un contacto hay que crear una categoría, de la misma forma que para hacer un artículo hay que hacer una categoría. Ya tenemos una creada, pero le han dado como nombre sin categoría. Nosotros pinchamos en ella y le vamos a cambiar simplemente el nombre. Lo vamos a llamar contacto principal. Y el alias le vamos a dejar lo mismo, contacto principal. Aquí podemos hacer una descripción. Página web. Y le damos a guardar y cerrar. Como ya tengo mi contacto principal modificado y creado, ahora vamos a darle a contactos. Le damos a nuevo y vamos a crear ya de verdad un contacto utilizando la categoría que hemos modificado antes. En este caso yo aconsejo que le deis el nombre de vuestra página web. Por ejemplo, si mi página web es sobre el Instituto Jerez y Caballero, pues yo le voy a llamar IES Jerez y Caballero. El alias, pues yo voy a poner IES JIC. El usuario yo aconsejo que por defecto pongáis el superusuario, y más ahora que todavía no hemos trabajado con los diferentes tipos de usuarios, ni hemos creado ninguno más aparte de este. La categoría automáticamente, como solamente tenemos una categoría, pues me va a coger el contacto principal, perfecto. Y aquí podemos dar una pequeña descripción. Una vez terminada con esta pestaña Nuevo Contacto, nos vamos a ir a esta de aquí, Detalles de contacto. Es muy interesante porque desde aquí podemos dar la información de contacto de nuestra página web. Por ejemplo, podemos decir el correo electrónico al que iría redireccionada toda la información en la que el usuario pueda escribir. En este caso sería coordinador@jerezicaballero.es. En posición podemos poner atención al usuario. Y así sucesivamente vamos rellenando los diferentes datos. Una vez que terminéis de rellenar los datos de vuestro formulario de contacto, es muy interesante también seleccionar una imagen. Le dais a seleccionar y procedemos a la misma forma que lo hemos hecho en videotutoriales anteriores. Si tenéis una imagen ya cargada, pues simplemente pinchar en ella, pero como es mi caso, quiero subir al mismo tiempo una imagen nueva, pues me sitúo en la carpeta de imágenes, por ejemplo, este logotipo de Jerez y Caballero, le doy a iniciar subida aquí en el directorio raíz, no lo he colocado en ninguna carpeta en concreto, y una vez que está subida, la voy a seleccionar, que es esta, IES-JIC. Le doy a insertar y ya tengo la imagen insertada. Desde aquí ya, por ejemplo, en mostrar opciones, os podía entretener un poco por si queréis personalizar alguna de las opciones que aparecen aquí. Tenemos el formulario de contacto, pues por ejemplo si queréis prohibir un determinado correo electrónico, si el usuario cuando introduzca algún campo queréis prohibir algún texto, y Joomla luego digamos que lo filtra. Tenemos también opciones de metadatos para darle información interna a lo que es nuestro formulario, etc.
Nosotros con lo que hemos hecho en detalles de contacto y en nuevo contacto es más que suficiente, así que le vamos a dar a guardar y cerrar. Vemos que ya hemos creado un contacto que se llama IES Jerez y Caballero. Está creado, pero no está enlazado a nuestro menú secundario. ¿Por qué? Porque tenemos que crear un elemento menú que se llame contacto y le enlazamos este de aquí. Pues vámonos a menú, menú secundario y añadir nuevo elemento de menú. Elegimos, por supuesto, un tipo de elemento que va a ser, en este caso, ya no va a ser ni artículo ni ningún otro, sino contacto de tipo único. Posteriormente tendremos que elegir qué contacto hay, porque además hemos creado uno, pero podríamos tener diferentes tipos de contactos. Nosotros vamos a elegir ese único que hemos creado, vamos a llamarlo como contacto, el alias lo vamos a llamar casi igual, todo junto, y con esto sería más que suficiente. Por tanto, nuevamente le damos a guardar y cerrar, nos vamos a nuestra página principal, a Frontend, y actualizamos. Bien, ya tenemos aquí nuestro contacto principal en menú secundario. Pinchamos. Y, como podéis observar, tenemos aquí nuestro formulario de contacto. Primero la información. Fijaros, atención al usuario, fue lo primero que introdujimos. Después nuestra dirección, bueno, la dirección del instituto, de nuestra empresa. El teléfono, el fax y luego la página web. Cosa interesante es que tenemos dos opciones más. Por ejemplo, otra información, pues realmente está vacía porque no la hemos introducido. Pero formulario de contacto sea muy interesante porque a partir de ahora yo puedo rellenar un nombre cualquiera, me invento un correo electrónico, incluso tiene la opción de enviarse una copia a sí mismo y con esto mismo de aquí ya podría enviar el email. Al pinchar ahí, lo que está haciendo nuestra página web con Joomla es enviar ese correo electrónico, ese mensaje de contacto al correo electrónico que pusimos dentro de Joomla. De hecho, para comprobarlo nos podemos ir a componentes, contactos, pinchamos de nuevo en contactos, le damos clic a ese único contacto que yo lo he llamado IES Jerez y Caballero y en detalles de contacto, este es el correo electrónico al que se va a recibir todas las operaciones, todos los mensajes y contactos desde nuestra página. Con esto ya hemos podido ver las diferentes formas de crear varios menús en nuestra página web y al mismo tiempo crear un contacto principal. Hace falta señalar que si al rellenar el formulario no recibí un correo electrónico correctamente, que tengáis en cuenta que es muy posible porque estamos trabajando en localhost, estamos trabajando en un servidor local y por tanto no tenemos todavía configurada la cuenta de correo. Eso tendremos que configurarlo más adelante cuando terminemos la página y la subamos a un servidor en internet. Por lo tanto, si no recibís el correo electrónico cuando hagáis pruebas, no os preocupéis porque lo normal es que no funcione. Muy bien, con esto ya hemos dado un pequeño paso hacia adelante en la creación de nuestra página web y en la siguiente entrega, la número 10 ya, vamos a crear y vamos a gestionar los diferentes módulos que permite Joomla para introducir en nuestra página web. Ya sabéis, si os gusta el vídeo, darle al like porque siempre se valora y nos vemos en la siguiente entrega.